De chillos. Voy a partir esta clase con la hoja 2 de la función sí. Porque esta estaba como en una hoja de actividades en la otra clase, pero igual me gusta explicar esta función porque es como de las que más se utilizan. Y va a servir también, tiene un poco de lógica con lo que vamos a ver hoy. Entonces, en este caso, nos toca ver una tabla donde tenemos información de 3 personas: altura, edad, longitud de mano, de pie, peso, color de ojos y pelo. Entonces voy a explicar un ejemplo nomás porque también se entiende, para que se entienda la función y cómo lo vamos a usar. Y en este caso, por ejemplo, la pregunta 1, me dicen, si Juan mide más de 180, entregar como resultado la altura de Pablo, si no, la de Javier. ¿Ya? Entonces esto lo puedo hacer con la función sí, que es una función
que tiene esta estructura, el clásico if, donde voy a realizar una prueba lógica, voy a devolver un valor si es que se cumple que la prueba lógica es verdadera, y voy a entregar otro en el caso de que sea falso. Entonces, en este caso, la prueba lógica va a ser si Juan mide más de 180, o sea, si la altura es mayor a 180, entonces voy a entregar como resultado la altura de Pablo, y si no, voy a ver, espera, aquí estoy, se me tapa, entonces voy de nuevo. Si la altura de Juan es mayor que 180, voy a devolver la altura de Pablo, y si no, la de Javier. Y entonces en este caso lo que se va a hacer, se va a realizar esta evaluación, que en este caso es sin comillas. Si estoy comparando con un valor de texto, ahí sí es con comillas. A diferencia de cuando, por ejemplo, usábamos el criterio en una función sumar.si, ahí sí era con comillas, aunque fuese número. Entonces en este caso, si se cumple que eso es verdad, voy a pasar a la condición de verdadero, que va a ser entregar la altura de Pablo, en este caso el valor de la celda C2. Y si ese es falso, voy a entregar la celda D2. ¿Ya? Entonces, como la altura es mayor que 180, estoy entregando como resultado la altura de Pablo. ¿Ya? En este caso siempre es bien básico el funcionamiento, solo estoy devolviendo celdas. Y en este caso, por ejemplo, de la pregunta 2, también me dicen si el color del pelo de Juan es castaño, o sea, si esta celda es igual a castaño, y en este caso estoy comparando el valor de la celda con un texto, por eso puse comillas, devolver castaño. Entonces, si eso es cierto, voy a devolver castaño, y en caso que no se cumpla esto, voy a devolver otro. Entonces ahora estoy haciendo una evaluación, comparo con un texto, devuelvo un texto en el caso verdadero y también un texto en el caso de falso. En este caso los textos siempre con comillas. ¿Ya? Entonces esa es básicamente la función sí. Es súper útil para realizar las evaluaciones. ¿Ya? Y ahora vamos a ver algo que igual tiene que ver con eso, que son los operadores lógicos. Entonces aquí tengo una hoja con un poquito de resumen de los operadores lógicos, que ya deberíamos tener harta noción de lo que significa. Entonces, por ejemplo, el caso de la función i va a ser una función donde todos los valores que se estén evaluando sean verdaderos. Entonces aquí tengo una tabla de verdad, donde estoy viendo los casos en los que tengo verdadero y falso para la función i, y lo mismo para la función o. Entonces, si todo es falso, o sea, si todo es verdadero, voy a entregar un verdadero, y si al menos un valor es verdadero, voy a entregar verdadero en la función o. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá hay un caso donde tengo personas con puntaje en 3 ramos, y se está evaluando de que todas sean superiores a 12,5. Entonces, en este caso, por ejemplo, aquí ya está la función, se está realizando la evaluación aquí. Estoy evaluando que la celda D35, ya el puntaje de matemática, por decirlo así, sea mayor que o igual que 12,5, esta también y esta también. Entonces, según estos valores, solo la primera se cumple, ¿ya? Por el resto hay por lo menos una que no cumple, ya como la función es estrictamente mayor o igual que 12,5, las demás no cumplen, entonces todos los resultados son falsos. Y en este caso, vemos la misma aplicación, tengo todos los valores evaluados, y aquí ya tengo listo. Y entonces acá paso a lo siguiente, porque la función, el operador lógico, como es i en este caso, o como es o en este caso de aquí, como función solo me entrega un argumento lógico que va a ser verdadero o falso, tal como lo podemos ver aquí. Entonces esa función por sí sola queda un poco corta para cuando uno quiere empezar a hacer algo que sea un poquito más cercano a un usuario, o de mayor utilidad. Entonces ahí se comienza a hacer una anidación con la función sí, donde me permite utilizar el beneficio del operador lógico, pero adaptarlo a un ejercicio e entregar un poquito más de información. Entonces aquí, por ejemplo, en el caso de la función i, tengo que, si los alumnos que tienen un promedio igual o superior a 12,5 no llevan curso de nivelación, y en el caso contrario van a tener vacacional. Entonces lo que tengo que hacer es evaluar con la función lógica que corresponda, en este caso es una función i,
que todo sea mayor a 12,5, y en el caso de que eso se cumpla, voy a entregar un no tiene nivelación, y caso contrario vacacional. Entonces, al final, esto va a ser mi prueba lógica, ya esto va a pasar a ser mi prueba lógica, que va a ir dentro de la función sí, ya como lo podemos ver acá. Y en el caso de que esta prueba lógica entregue verdadero, yo voy a entregar un no tiene nivelación, y en caso de que sea falso, voy a entregar un vacacional. Ya, lo mismo pasa en este caso de acá, donde yo tengo que la prueba lógica va a ser la función O, y donde si se cumple, si al menos una de estas es verdadera, voy a pasar a la condición de verdadero, ya con no tiene nivelación, y si es falso, voy a pasar a entregar un vacacional. Ya, entonces, esto es un poquito de contexto de cómo se puede utilizar la función lógica. Generalmente se va a tener que usar así, anidándolo con la función i. Y ahora pasemos a ver un poquito de ejercicio con esto. ¿Ya? A ver, déjenme un segundito. Ya. ¿Qué hacemos en este caso? Tenemos una hoja con información de ventas para varios vendedores, y voy a pasar a evaluar un poquito con ciertas condiciones. Entonces acá me dicen que todos los vendedores que reciban un 15%, no, todos los vendedores van a recibir un 15% de las ventas, siempre y cuando sean mayores a 500.000, los demás un 5%. Y entonces acá, para completar la columna de comisión en porcentaje, ya eso es algo que también tienen que tener en cuenta en general en todo lo que se hace, la unidad de medida que se está pidiendo. Primero lo que voy a hacer va a ser evaluar qué porcentaje corresponde según la condición que me están dando. Entonces aquí voy a entrar a evaluar con la función sí, y voy a decir, si el monto de la venta es mayor a 500.000, voy a entregar un 15%, y si no, voy a entregar un 5%. ¿Ok? Entonces, de esta forma, yo estoy haciendo la evaluación que corresponde, estoy identificando mi prueba lógica, ya tengo que evaluar el monto, y después tengo que determinar qué es lo que va a pasar si eso se cumple, y qué es lo que va a pasar si no se cumple. Entonces, en este caso, como la función, o sea, como la condición es estricta, mayor estricto, el primer caso corresponde a un 5%, y ahí tengo el resto de las evaluaciones. Entonces ahora puedo obtener el monto de la comisión en pesos si multiplico este valor por la comisión. Y ahora tengo una información aquí, una tabla, o sea, una columna de impuntualidades que voy a ocupar ahora, que me dice, todos los vendedores que tengan 2 o más impuntualidades son no cumplidores, los demás son cumplidores. Entonces esta condición voy a pasar a evaluar la columna de las impuntualidades, y voy a traducir esta condición también con ayuda de la función sí para identificar a qué caso corresponde cada vendedor. Entonces si tengo la función sí, voy a decir sí, la prueba lógica aquí, la impuntualidad, es mayor o igual que 2, ya si me dice que tiene 2 o más impuntualidades, es un punto y coma no cumplidor. Y si no se cumple esto, voy a decir que es un cumplidor. ¿Ya? Entonces 2 o más, no cumplidor, menos cumplidor. Entonces aquí tengo ya identificado, según la condición que me están dando, ya la pude traducir en una celda. Y ahora voy a pasar a identificar la comisión final, que la comisión final dice, se va a descontar un 3% de las comisiones a los vendedores que vendan menos de 400.000 o que sean no cumplidores, y a los demás se les va a dar un bono de un 1% sobre su comisión. Entonces, para efectos de esta pregunta, le voy a restar por ejemplo, al 5% le voy a restar un 3, o al 15% le voy a restar un 3, y en el caso que se cumpla la otra condición, les voy a sumar un 1 a esta columna. ¿Ya? Y en este caso ya veo que se complica un poquito más la cosa, porque me dicen que tengo dos condiciones a evaluar, que me dicen que las ventas tengan que ser menores a 400.000, o la condición de cumplimiento, o sea, no cumplidor. Entonces aquí es donde empieza a ser útil la herramienta de la función lógica, y
qué es lo que tienen que ir dominando. Lo más probable es que, que haya un problema con una estructura parecida en la prueba. Y me va a decir si el monto, no, si voy a pasar aquí, o, porque tengo dos cosas que evaluar. La primera va a ser que el monto sea menor a 400.000. La segunda condición que va a evaluar el operador lógico O va a ser que sea un no cumplidor. Y ahí cierro mi O. Ya estoy dando, aquí estoy traduciendo la primera parte de la pregunta, donde digo, si el monto es menor a 400.000, esa va a ser una de las posibilidades, y que la otra sea un no cumplidor. Entonces la función O me va a entregar un verdadero para cualquiera de estos, para que en cualquiera en que estos dos casos sea verdadero. Ya entonces tengo mi prueba lógica lista. Ahora voy a pasar a ver qué pasa si eso se cumple. Si esto se cumple, se va a descontar un 3%. Entonces voy a seleccionar la celda de la comisión, le voy a restar un 3% en el caso de verdadero, y en el caso de que lo que acabo de poner sea falso, voy a sumar un 1% de la comisión. ¿Ya? Y esto de acá, si esto es eso, entonces eso. ¿No Y el debería ser resultado. sobre la columna del monto de la comisión? ¿Cómo? ¿El valor no debería ser sobre la columna del monto de la comisión, no sobre el porcentaje? Es que lo voy a restar un porcentaje. Aquí entonces el resultado de esto me va a dar el porcentaje de la nueva comisión, y ahora voy a pasar a Ah, multiplicarla por el monto de la venta. vale. Entonces ahí tengo la comisión final calculada con la corrección de la última condición. El caso que tú dices también se podría haber hecho, solo que tomé un enfoque distinto, pero si el resultado es el mismo, no hay ningún problema. ¿Y alguien tiene alguna duda con esto? Yo sé que hay algunos que esto ya lo han hecho o lo hacen en el trabajo, pero tengo que cubrir todas las bases para que se vayan todos con algo sólido. Entonces, si alguien como que no tiene alguna duda con esto, lo podemos ver. No le dio lo mismo, eso suele pasar a veces. Hay un punto y coma que se escapa un poquito, o hay un error que falta una comilla por acá. Todo eso es relevante al momento de que vayan avanzando, así que la idea es que no se queden pegados, y si tienen una duda, tienen que ir preguntando, ¿ya? Nada por el momento. Sigo entonces. Ya, en este caso, de acá pasamos ahora a la parte de búsqueda y referencia. Ya, entonces aquí tengo un par de ejemplos, y voy a pasar aquí a explicar un poquito qué es lo que hace cada función, ya que en este caso son como las que más se ocupan, y yo también diría que es un fuerte de manejar esto, dominar esto, es súper potente para desenvolverse sin problema con las bases de datos en general, porque es típico que alguien trabaja con muchas tablas, y cuando tiene que empezar a mezclar información, sobre todo de más de una, manejar estas funciones es un plus que hace que ese trabajo sea mucho más simple y no sea tan complicado y tan chuta, no sé cómo se hace, es tan complicado esto. Si manejan esto, no van a tener ese problema. Entonces, la primera función, la más clásica, diría yo, que se usa en esto, va a ser la función buscar B. ¿Ya? La función buscar B tiene hartos beneficios, pero también tiene limitaciones. Entonces, para pasar a explicar un poco lo que hace la función buscar B, ¿ya? La función aquí me dice, busca voy a entrar aquí a la estructura mejor. La función buscar B va a recibir 4 argumentos. Va a recibir un valor buscado, que yo voy a entrar a buscar en una matriz, que es el segundo argumento. Ya, entonces voy a explicar aquí con un poquito más gráfico. Supongamos, yo voy a hacer un buscar B del valor my. Ya, el valor buscado va a ser my. ¿Qué me permite la función buscar B? La función buscar B me dice, dame un valor buscado, en este caso my, y dame una matriz donde quieras que yo lo busque, pero el valor que tú busques tiene que estar en la primera columna. Si no está en la primera columna, por ejemplo, si aquí estuviera buscando mayo, y a la función buscar B le doy esta matriz, me va a arrojar un error porque me va a decir, no encontré el valor que me diste en la primera columna. ¿Ya? Si selecciono esa matriz para mayo, ahí funciona.
¿Ya? Entonces esa es una de las limitaciones, que función buscar B solo me permite buscar valores que estén en la primera columna de la matriz seleccionada. Entonces, supongamos, le entrego esta matriz, busco mayo, y lo que hace la función buscar B es recorrer, 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 hasta que encuentra el valor mayo y se posiciona en esta celda, en esta fila, disculpe. Entonces, posicionado en esta fila de la matriz, pasa a ingresar el tercer argumento, que es el indicador de columnas. El indicador de columnas es un número que ustedes le van a entregar, que por ejemplo, si yo entrego el indicador de columnas 4, cuando ya se posiciona en la ubicación de mayo, va a decir 1, 2, 3, 4, y voy a devolver el cuarto valor, o sea, el valor de la cuarta columna. En este caso me estaría devolviendo 7082 si es que escribo 4 como indicador de columnas. Si es que escribo 3, me va a devolver alto, y así sucesivamente con todos los indicadores. O sea, al final, el indicador de columnas es de qué columna quieren obtener el valor, a la altura, a la fila que está en donde encontraron su valor buscado. Entonces veamos un poco esto. ¿Qué quiere decir lo que estoy diciendo? Buscar B. ¿Cuál va a ser el valor buscado? Voy a buscar May en esta matriz. El indicador de columnas va a ser en este caso 3. Quiero saber el tipo de valor 1, de la columna valor 1, que corresponda. Y acá viene un cuarto argumento, que yo diría que es el más importante, porque no manejarlo provoca muchos errores. Ya, porque cuando no se maneja por ejemplo, yo puedo llegar y cerrar esto, y generalmente funciona la fórmula, pero funciona mal. Ya no funciona, el comportamiento es errático, no es 100% confiable. Entonces, sí o sí tiene que ir, y sí o sí tiene que ir en función de lo que ustedes quieran obtener. La descripción que les estoy haciendo ahora de del funcionamiento de buscar B es con coincidencia exacta. Ya vamos a ver al final en el ejemplo, la hoja 2, ejemplo 2 de búsqueda, se ve el otro caso con coincidencia aproximada o verdadero, pero cuando aquí es falso, cuando es coincidencia exacta, va a buscar exactamente el mismo valor que estoy escribiendo. Si no lo encuentra, si no está textualmente igual, me va a arrojar un error. Entonces, con eso me quedo, con que yo si pongo falso, voy a buscar el valor específicamente, el mismo valor exactamente igual, y cuando lo encuentre, voy a poder pasar al tercer argumento, que va a ser el indicador de columnas, y ahí voy a poder empezar a sacar la información a una tabla. Entonces, en este caso, me entrega alto. Si yo cambio el indicador de columnas por un 4, me entrega el número de aquí. Y así sucesivamente con la función buscar B. Ya, entonces, ahora tengo dos funciones que son bastante útiles. La función coincidir, que es como que es una función cercana al funcionamiento. La función coincidir, por ejemplo, me va a devolver una posición dentro, en este caso, la función coincidir índice la voy a pasar orientada a columnas. Por ejemplo, aquí, si yo quiero también me recibe un valor buscado. Si yo quiero buscar my, de nuevo, y selecciono esta columna, también aquí me entrega un tercer argumento de tipo de coincidencia. También aquí voy a usar coincidencia exacta. Si yo lo que estoy haciendo acá va a decir función coincidir, búscame my en esta columna y búscame el valor que sea exactamente igual, o sea, my, efectivamente. Y lo que va a hacer coincidir va a ser devolver la posición en la que se encuentra el valor buscado dentro de una columna. Ya solo un número, solo me devuelve una posición. ¿Ya? Esto, por ejemplo, me sirve para, por ejemplo, identificar si una serie de valores está o no está en una columna. Ya, si yo utilizo la función coincidir, por ejemplo, quiero buscar varios valores en una columna y en la función coincidir me arroja error, significa que el valor no está ahí. ¿Ya? Por otro lado, la función índice es una función parecida, en la que, por ejemplo, también lo voy a orientar a una columna, va a recibir una columna de valores, y el segundo argumento va a ser una posición. Por ejemplo, si yo le doy 9, me va a devolver el valor 9 de la columna que estoy seleccionando. ¿Ya? Entonces son funciones que como que son complementarias al valor buscar B, o sea, la función buscar B, y que se pueden usar al mismo tiempo las dos. Aquí, como dice, las dos funciones a la vez. Y al utilizar las dos funciones a la vez, me permite hacer un buscar B sin restricciones, sin limitaciones, que puedo
tener un valor buscado en esta columna y puedo entregar un valor desde esta columna, porque estoy trabajando con columnas independientes, no estoy trabajando con una matriz como tal. Entonces, por ejemplo, si yo quiero, voy a trabajar con los valores seleccionados aquí. Este valor lo voy a traer acá. Y voy a decir, primero, voy a pasar, lo primero que necesito aquí es coincidir este valor en esta columna con coincidencia exacta. Y aquí voy a obtener la posición en la que se encuentra ese valor. Y después voy a decir, voy a tomar ese valor, esa posición del valor buscado que me sirve, y va a pasar a ser un argumento dentro de índice. Entonces esto lo voy a copiar y voy a decir ahora con índice, igual índice. En índice, la matriz que se selecciona, la columna que se selecciona, es de la que yo quiero obtener el valor. Entonces en este caso mi valor va a salir de esta columna, de aquí yo tengo que extraer el valor, y el número que va a recibir, la posición de la que yo voy a obtener el valor, va a ser lo que acabo de escribir, que es coincidir el valor de aquí, en esa columna, con coincidencia exacta. Y ahora cierro paréntesis. Entonces, solo obteniendo el valor de buscado, yo pude obtener el mes que corresponde, que no podría haberlo obtenido con la función buscar b, porque el valor buscado mío está a la derecha de la matriz, está en la última fila, y estoy obteniendo un valor entregado, o sea, que está a la izquierda, y la función buscar b me entrega cosas hacia la derecha. El funcionamiento de la función buscar b es hacia la derecha con un indicador de columnas. Entonces la función buscar b es súper útil, es súper práctica, pero tiene estas limitaciones que cuando necesito ir alterando el orden de donde tengo que sacar la información se queda corta, y para eso entran en juego estas dos funciones, que es índice y coincidir, que puede que sea un poco complejo asociarlas tan rápido al principio, pero tienen que tratar de recordar qué es lo que hace cada función. La función coincidir me devuelve una posición, y la función índice me toma una columna desde donde yo quiero obtener un valor, recibiendo una posición, y ahí estoy listo. Entonces, hacer esta Ignacio, anidación, dime. disculpa, la coincidir, ahí me perdí cuando le colocas 0 o 1. ¿Qué diferencia hay entre 0 o 1? Ya, mira, para explicar cómo la diferencia entre este argumento, que puede ser coincidencia menor, coincidencia exacta, mejor dicho, los argumentos distintos a coincidencia exacta, lo voy a pasar en el último ejemplo, y ahí vas a entender cuáles son los otros tipos de funcionamiento cuando cambias el argumento. Pero hasta ahora que estamos buscando un valor exacto, cuando dice tipo de coincidencia, son todas exactas. ¿Ya? Yo te voy a explicar Vale, un poquito más adelante qué pasa cuando la coincidencia no es exacta y pasa a ser una coincidencia aproximada, cómo se usa ahí. vale. Y ahí, mira, solo para terminar la pregunta, ¿por qué en el ejemplo que colocaste, de hecho, la casilla que está en rojo retorna un 2? Porque aquí la coincidencia no es exacta. Si fuera Ah, el ya, valor, si fuera una coincidencia exacta, estoy buscando exactamente este valor y me posiciono y te devuelvo la posición de este valor textualmente exacto. Entonces, si no es ya. exacto, no puedes orientar el funcionamiento de esta función a eso, ¿cachai? Por eso tienes que tener claro de que para hacer este tipo de búsquedas, siempre va la coincidencia exacta, si no, entrega cosas raras. Ya, ¿Ya? vale. Ya. ¿Alguien tiene alguna otra duda con esto? Em, Pueden revisitar el video si es que les complica, pero como les digo, manejar esto es una herramienta que es muy probable que tengan que ocupar, porque para no tener que andar desordenando matrices o desordenando tablas, para que funcione el buscar B, tener esta alternativa es súper útil. Ya voy a pasar entonces a otro ejemplo, donde aquí les voy a explicar una utilidad que sirve bastante, que es la validación de datos, ¿ya? Antes de pasar al buscar B y todo eso. Entonces, en este caso, esto era una prueba de un control que decidí poner en esta clase porque siento que suma. Lo que vamos a hacer ahora, ya, que se ocupa bastante, yo lo ocupo harto en las planillas que hago. Voy a ir a la pestaña Datos, acá arriba, pestaña Datos,
Y voy a ir a esto que dice validación de datos, donde hay un símbolo de un ticket y un círculo como de un círculo rojo, ¿ya? Y acá, al apretar clic en validación de datos, me entrega este cuadro, ¿ya? Entonces, la validación de datos va a venir a restringir los tipos de valores o los tipos de datos que yo voy a mostrar o ingresar en una celda. Entonces, aquí yo tengo un criterio de validación que puede ser un número entero. Quiere decir que si yo aprieto aquí número entero, la celda en la que estoy posicionado solo va a recibir números enteros. Decimales, solo fecha, etc. Y la opción que a mí me interesa mostrarles ahora es la opción de lista. Entonces, si yo selecciono lista, me permite elegir un origen, un rango, y en este caso lo que voy a hacer va a ser elegir el origen de la columna de los códigos. Voy a seleccionar todos los códigos, aprieto Enter y aprieto Aceptar. Entonces, al aceptar, con la validación de datos, me entrega este icono a la derecha, que si yo hago clic en el icono, me entrega una barrita desplegable con todos los valores del origen que yo acabo de seleccionar. Entonces esto permite que yo no pueda ingresar otro texto, ya que solo está restringido a los valores que están en la lista. Y esto facilita el uso de esta celda para varias referencias y que no me cambien las cosas y aparezcan errores. Es súper útil. Entonces, en este caso, para explicar un poquito un ejemplo de buscar B, y voy a explicar solo el primero para alcanzar a explicar el segundo, después puedo volver. Voy a, por ejemplo, seleccionar el segundo y voy a decir, quiero obtener el nombre de esto. Entonces voy a ir con buscar B, mi valor buscado va a ser el código, mi matriz va a ser la matriz de valores, puedo no tener encabezados, eso da lo mismo. Y el indicador de columnas va a ser 2, porque en 2 está la columna del nombre. 1, 2. Y después en el rango, o sea, el último indicador, como les he explicado, en este tipo de ejercicios es coincidencia exacta, porque estoy buscando exactamente el valor buscado. No estoy buscando una variación. ¿Ya? Cierro con eso y me entrega el nombre de lo que estoy buscando. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, la dirección, puedo copiar esto, pegarlo, y solo cambio el 2 por el 3. Y le digo, ya no quiero que me entregues el valor de la columna 2, sino que el de la columna 3, y listo. Y acá había siempre algo que, acá el sueldo es la columna 6. Entonces, la columna 6. Y el ingreso, acá me parece que había algo que se cambiaba. Por ejemplo, la fecha de ingreso es la columna 9. Y acá esta me la entrega con formato general, aquí arriba. Por eso me entrega un número. Y si yo le pongo fecha, me entrega la fecha que corresponde. ¿Ya? Entonces hay veces que me decían, oye, ¿por qué me está entregando esto? Está malo. Pero es porque la celda no tiene formato de fecha, y al transformarla en formato de fecha ya está correcto el valor. Simplemente que era como el valor equivalente a número de lo que representa la fecha. Ya, voy con el último ejemplo, que me gusta explicarlo porque aquí se entiende un poco la diferencia de coincidencia aproximada a coincidencia exacta. Entonces, en este ejemplo, tengo una tabla de sueldos anuales, de rangos, ¿ya? Y con una tasa de impuesto asociada. Y tengo aquí que calcular un porcentaje del impuesto inicial claro, el valor en porcentaje que corresponde, y después en pesos. Aquí tengo, hay que tener ojo aquí. Para este ejemplo, tengo un sueldo base mensual y tengo una tabla anual. Y eso también tienen que tener ojo cuando estén desarrollando sus cosas, en la evaluación, en las pruebas, en su trabajo, obvio, en todo. Entonces, mi valor buscado va a ser el valor del sueldo, pero por 12. Porque estoy buscando un sueldo mensual en una tabla anual, entonces tengo que convertirlo. Para que hablemos en el mismo idioma, selecciono la matriz, y ahora voy a entregar el indicador de columnas 3, y el rango aquí va a pasar a ser verdadero. Aquí es una coincidencia aproximada. ¿Ya? Entonces, ¿cuál va a ser el funcionamiento ahora de la función buscar B con verdadero aquí?
Ya, lo que va a hacer, va a tomar el valor buscado, que multiplique por 12, y como aquí yo tengo un rango, es altamente probable de que no encuentre el valor exacto. Entonces, mire, por aquí voy a tener la evaluación de esto que con el F9, que es 5.260.000, ¿ya? Y lo que va a hacer la función buscar B es buscar el 5.260.000, sí, y lo va a empezar a buscar acá. No, no está aquí, no está aquí, me pasé. Ya, él va a decir, la función va a estar acá y decir, no, 10 millones es más que eso. Entonces me devuelvo. Y aquí me posiciono, en la anterior, y aquí voy a entrar a pedirte cuál es el indicador de columna que quieres, y ese valor te voy a entregar. ¿Se entiende? Entonces, lo que va a hacer es ir tomando el valor, para eso, la matriz tiene que estar ordenada. Tiene que estar ordenada como esto en un rango, donde el orden lógico me permite que funcione de esta forma. Si no está ordenada, va a entregar cualquier cosa y la función no sirve, pierde utilidad. Entonces, por eso tiene esa como condición en su funcionamiento, donde, por ejemplo, si yo estuviera buscando 19 millones, lo va a buscar, lo va a buscar, lo va a buscar, todavía no, me pasé, me devuelvo, y aquí me quedo, en la fila 18. Y aquí entra a evaluar el indicador de columnas. Entonces, para eso la función tiene que estar, o sea, la celda tiene que estar, eh, disculpen, la tabla tiene que estar ordenada, ¿ya? Entonces, ahora con esto, yo ya estoy devolviendo el valor que corresponde a los 5 millones, y aquí, como les decía, esa es la gran diferencia que tiene verdadero con exacto, que la función exacta no me sirve aquí para buscar un valor, me va a devolver error, porque no está ese valor, ¿ya? Pero en este caso sirve la función con ciencia verdadera, y por eso nunca tiene que no ir, siempre tiene que ir, mejor dicho, el último argumento, porque es demasiado diferente el funcionamiento cuando esto es verdadero o falso. Tiene que ir, tienen que definirlo bien, es algo que no puede quedar sobre la mesa volando, y sí, si no está, como le repito, la función a veces funciona, a veces entrega valores, pero no se pueden confiar de eso si es que aquí no hay un argumento. ¿Ya? Y ahora lo último, para cuando uno está trabajando con la función buscar B o cualquiera en general, siempre hay que tener ojo con la fijación de la matriz. Ya, porque por ejemplo acá yo ya estoy evaluando en una tabla totalmente desfasada, entonces siempre tengo que ir fijando la matriz de mi búsqueda para poder trabajar tranquilo. ¿Ya? Entonces eso era como lo principal. ¿Alguien tiene alguna duda hasta el momento? No, es que, como tú bien dices, hay que practicar las cosas que uno no tiene muy claras nomás. Claro. Sí, al final en esto es pura práctica, y ya después de que tengan la práctica, les va a quedar dando vueltas que sí pueden hacer esto, por ejemplo. Yo puedo hacer eso, yo me acuerdo que lo hice, yo obtuve esto cuando tenía este campo aquí, y sí lo pude hacer. Entonces, al final eso es como con lo que espero que se vayan del curso. Igual para eso yo les voy dando ejercicios, les tiro como ejercicios tipo prueba y todo. Ya, chiquillos, eso fue todo por hoy. Me queda menos de un minuto, así que en cualquier momento se corta la transmisión. Voy a subir el video, se los mando, y les reitero, cualquier cosa me escriben al correo, y estamos viéndonos la próxima semana. Saludos, chiquillos. Vale, Gracias, Ignacio. dale, Chao, Ignacio, chao. muchas Vale, gracias. hasta luego. Cuídate. Chao, chao.